vascular y endovascular. A propósito del Día Mundial de la Trombosis. Es que a mí me choca, la trombosis puede tener un día. Bueno, es como de concienciación, más que todo. Exacto. Se tomó la iniciativa de hacer un poquito de conciencia sobre lo que es la trombosis porque realmente es sumamente frecuente. Entonces es un movimiento mundial, incluye 123 países y se tomó el 13 de octubre por el nacimiento de un médico famoso, Rudolf Virchow, un científico, que describió la triada de la coagulación, que es lo que básicamente produce las trombosis. ¿Qué es eso, doctora? ¿Qué es triada de coagulación, realmente por el amor de Dios? La presencia de coágulos en la sangre. Okay. Normalmente la sangre debe tener un estado líquido y cuando tenemos mayor viscosidad de la sangre, tenemos cuando la sangre está más espesa. Más espesa, exacto. Cuando tenemos falta de movimientos. Y hay ciertos factores ya de diferentes enfermedades y condiciones específicas que favorecen a que la sangre se coagule. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, dentro de lo más frecuente, todo lo que impida los movimientos, una cirugía mayor que amerite encamamiento prolongado. También el cáncer es la principal causa de trombosis. Y bueno, esto es enfocando en el caso de las trombosis venosas, porque tenemos también la circulación arterial, que el tabaquismo es una de las principales causas. Mire ahora, doctora, con el tema de los vape, ¿qué puede estar pasando? O sea, ¿podría ocurrir que la edad de la aparición de trombos se haya reducido? Sí, realmente es por estilo muy frecuente. Estilo de vida, alimentación y eso, el uso de... Estos muchachos los muchachos que están usando vape entienden como que eso no es un cigarrillo. Exacto. Y lo es. Sí, y tiene mucho más tóxico que el mismo cigarrillo convencional. Entonces, ese químico con el cual se producen los olores, los sabores, no se ha podido determinar la magnitud del daño, porque es mucho mayor que el del cigarrillo. Entonces, es más frecuente ver pacientes con trombosis cada vez más jóvenes. No podríamos establecer que sea asociado directamente al uso del vape, pero es un factor de riesgo. Pero es un factor de riesgo, sí. Sí, nos referíamos exactamente a eso, Sí. al factor de riesgo que supone el uso para esa edad joven. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros estamos asistiendo a muchos casos de muertes por parada cardiorrespiratoria o por infartos. Sí. Sin embargo, no estamos viendo cuáles son los factores que también inciden en esto. Así es. Entonces, precisamente por eso es que la Sociedad de Cirugía Vascular Dominicana también se está uniendo a la iniciativa mundial de hacer la concientización sobre el tema. ¿Y cómo podemos hacer concientización? Realmente Además de mandar a que la gente haga ejercicio, ¿qué otra cosa? Bueno, las campañas para orientar a cómo mejorar el estilo de vida que se han iniciado ya desde hace mucho tiempo, que también como cada médico en su consulta siempre hace hincapié en esa parte, pero también es a identificar cuándo está ocurriendo. Entonces, un paciente que tenga... Y no es súbita, la trombosis no es súbita, doctora. Es súbita, pero sí da manifestaciones que da uno a entender que debe acudir de forma inmediata. Entonces, hay algo muy frecuente en la población dominicana, y es que todo paciente que se le hincha una pierna dice, no, eso es una erisipela. Y no van al médico porque entienden que el médico no maneja las famosas erisipelas. Y luego de varios años hemos entendido que las erisipelas no han sido más que trombosis disfrazadas. Entonces es muy frecuente encontrar pacientes que ya tienen el cuadro posterior a la trombosis. ¿Y cuál puede ser la sintomatología? Porque físicamente yo estoy viendo un signo de pero ¿cuál es la sintomatología? Dolor intenso en la pierna, sobre todo, y un aumento del tamaño de forma significativa respecto a la contralateral. O sea, una pierna se hincha y se permanece hinchada por varios días y no reduce al tamaño de la otra. Entonces, eso es un dato de alarma de que hay que acudir de forma inmediata a una emergencia. Pero podría ser transitoria esa inflamación. Por ejemplo, mire, si es transitoria, ocurrió con mi hija, cuando mi hija tuvo
creo que su primer hijo, cuando mi hija tuvo su primer hijo, la inflamación de las piernas fue después de la cesárea, la inflamación de las piernas fue una cosa de miedo. Pero fueron las dos. Sí, las dos. Esa es la diferencia significativa. Esa es la diferencia. Cuando son las dos, podemos estar más tranquilos porque la probabilidad de que se trombosen las dos piernas son bajas. Ajá. Entonces es identificar que es solo una y que hay una diferencia muy importante con respecto a la otra. Entonces, también algo que es bueno que mencionas, después de la cesárea, las cirugías mayores que impiden que el paciente camine, que se movilice normalmente, favorecen a la formación de coágulos, y las cirugías ortopédicas. Por la limitante que hay, sobre todo las cirugías de rodilla, el paciente tiene que permanecer en reposo y hay que hacer prevención y profilaxis, o sea, utilizar medicamentos. Y las medias. Las medias de compresión y la terapia física. Ah, sí, con terapia física incluida. Se mejora. Hablemos de la edad, doctora, porque entendemos que la trombosis la definimos como una enfermedad. Es una condición. Es una condición. Sí. Ok. Entendemos que la trombosis es una condición que va íntimamente relacionada con edad. Hay factores genéticos, hay factores de predisposición, tiene que ver el estilo de vida, incluso hasta el propio trabajo. Sí, realmente los pacientes o las personas que trabajan largas horas de pie o en una misma posición. O sentados, los watchman, por ejemplo. Exacto, pero sí, se puede movilizar, entonces realmente eso lo disminuye bastante. Pero el factor de riesgo principal en este caso no es tanto la edad, aunque sí, evidentemente, mientras mayor edad, mayor frecuencia, pero el factor genético en cuanto a trastornos de coagulación de la sangre. Por ejemplo, cada vez es más frecuente pacientes que tienen síndromes que producen un desbalance en la coagulación, o sea que la sangre se torna más espesa o más viscosa de lo normal, y se ve mucho en pacientes femeninos, en mujeres. Algo que también es importante recordar, llama mucho la atención cuando pacientes que tienen varias pérdidas o varios abortos a repetición, es importante investigar que no tengan un trastorno de coagulación asociado, que normalmente es un síndrome antifosfolípidos o un lupus eritematoso que produce ese aborto y realmente es un trastorno de coagulación. Y es frecuente que esos pacientes se identifiquen o que debuten, como decimos normalmente, con una trombosis. Y eso es lo que da el detonante a comenzar a investigar. Hay una situación, doctora. Nosotros, miren, vamos al salón y nos damos un tratamiento profundo. Llevamos el carro a darle el mantenimiento. Las cejas nos las depilamos. O sea, nosotros tenemos todo un cuidado del mundo exterior y el mundo interior lo dejamos muy de lado. Esto yo tengo que revisarlo, esto yo tengo que chequearlo. Ahora mismo nosotros podríamos hablar de prevención o de detección temprana de factores predisponentes a la trombosis. Bueno, detectar temprano no es posible, porque todos tenemos la probabilidad de trombosarnos si se suman ciertos factores. Que una persona que tenga más factores, evidentemente, va a tener una mayor probabilidad. Pero realmente es eso, el identificar si hay algún problema de coagulación, que normalmente viene siendo condiciones genéticas. Ok, ese problema de coagulación es a través de un análisis. Sí, son muestras de sangre. ¿A quién yo le pido que me haga la prueba? Hematología. En hematología. Sí. Pero eso forma parte de mi chequeo anual. ¿Debía formar parte Normalmente de no. Esa es la protrombina. No, son factores distintos. Factores, ok. Factores bien, de pero coagulación. entonces, dependiendo de esa anamnesis, dependiendo de ese historial clínico, ¿yo debo estar pendiente de esto? Bueno, realmente sí ha tenido síntomas o personas en la familia asociadas que hayan tenido una historia de trombosis o que, bueno, algo muy importante, el paciente que toma un viaje, un vuelo, y que cuando se desmonta, cae al piso y dice, ay, se murió, le dio un infarto fulminante. Normalmente la mayor causa de frecuencia es un tromboembolismo pulmonar. Es que durante el viaje el paciente no se movilizó, se formó un coágulo en la pierna y al ponerse de pie y su actividad normal,
con el cambio que se produjo de presión en el avión, entonces ahí viene lo que el coágulo migra al pulmón y el paciente deja de respirar de forma súbita y muere. Okay. Entonces, normalmente siempre sabemos cuando estos han ocurrido antecedentes en la familia. Entonces ahí es como identificar que realmente eso no fue un infarto. Pero incluso hay gente, perdone usted, doctora, que no toma un avión, pero por ejemplo, maneja permanentemente, sí, y no hace paradas, no se moviliza. Entonces esto puede ser un factor para un chofer de carro público, para un chofer de guagua, un chofer de camiones, o una persona que se pasa, que recorre largas distancias. Siempre yo he escuchado de la recomendación de hacer un alto cada cierto tiempo. Sí. Es un poco romper con la hipnosis que supone una carretera, porque la carretera hipnotizan, pero además se ha hablado mucho de estiramiento de las piernas, entonces es un poco también para ayudar la circulación. Así es, hay movimientos de flexión, movilizar el tobillo. Uh-huh. Lo que recomendamos realmente es caminar, uh-huh, pero ahí es donde viene la prevención y entramos con el uso de las medias de compresión, que disminuyen significativamente la probabilidad. Si supiera que no, ya eso no me venga con la historia, no me venga con la historia, porque aquí tuvo la doctora para allá y decía, no, que son bonitas. Bueno, hay opciones. No las he encontrado todavía, doctora. Hay opciones. De hecho, hay de colores, hay de muñequitos, hay de dibujos, pero también hay para vestidos. ¿Y usted se la pone? Claro. Yo voy todos los días a mi trabajo con mis medias de compresión. Okay. Y se le enseña a los pacientes y ellos se motivan. Ejemplo, claro. Dándole ejemplo. Ellos se motivan. ¿Y aparte usted de que yo comedia? ¿Y usted opera sí, comedia? Largas horas de pie siempre es con medias de compresión. Aparte uno nota la diferencia. La sensación de comodidad es importante después cuando uno se la retira. Mire, ¿y qué actividades tienen ustedes para la celebración de este día? En estos días vamos a estar haciendo difusión en varios programas, uh-huh, en varios medios, así es. Tenemos campañas a través de las redes sociales de la sociedad y también se hacen publicaciones seriadas acerca de los temas. No la ignoren, señores. No ignoren esa publicación. No, yo no formo parte de ese grupo. No la ignoren. No ignoren. Realmente a todos nos puede tocar. Gracias, muchísimas gracias, doctora. No tiene Instagram la doctora. Que no tiene Instagram. No tiene Instagram la doctora. La doctora de Santiago, tú no vas para allá. A ti te sale la doctora para allá, aquí. Tú no vas para allá, la doctora de Santiago. Gracias a usted por venir. Nos vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad, nos contactamos con Jessie Espinal porque nosotros tenemos que hablar, señores. ¿Etiqueta en el gimnasio? Claro que sí que hay etiqueta en el gimnasio. Por ejemplo, usted no puede sentarse en una máquina cuando usted ve que hay gente que la está esperando y ponerse y rezar un rosario, tener una conversación o contar un chisme sentar en una máquina cuando hay gente que la está esperando. Eso forma parte de la etiqueta. Ya volvemos.